La Oficina sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington, WOLA. eh, y hoy estamos presentando a Pedro Cortés de Raza y Equidad, conjuntamente con Raza y Equidad. Pedro es un gran amigo de nosotros de muchos años. Él trabajó por mucho tiempo con la Asociación de Personas Internamente Desplazadas, AFRODES, eh, ayudándoles a documentar muchas instancias de violaciones de derechos humanos eh, que se han utilizado para hacer cabildeo a nivel nacional en Colombia, pero también a nivel regional en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Más recientemente, Pedro empezó, bueno, ya debe estar terminando, un doctorado que hizo en la Universidad de Howard, una universidad históricamente afrodescendiente muy importante, establecida durante el tiempo que los afrodescendientes en este país no podían estudiar en las universidades donde había gente blanca. Y ese doctorado que está haciendo es básicamente sobre los movimientos sociales de los afrodescendientes en Brasil y Estados Unidos y el relacionamiento que han tenido con la diáspora, en particular incidencia de Estados Unidos, para poder lograr sus metas. Entonces, Pedro es una persona que muy amigo. Él estudió en la Universidad Nacional, estudió psicología, que creo que es algo muy útil para esta carrera de derechos humanos, porque hay muchas cosas que no se entienden. Y ha sido una persona defensor de los derechos afro y derechos de discriminación racial muchos años. Como ustedes ya saben, el proceso de paz en Colombia en este momento está en un momento de limbo político, pero uno de los logros del proceso fue que los grupos afrocolombianos lograron incidir con las partes para poder integrar los derechos afros indígenas con algo que se llama la Comisión Étnica. Copia de lo que quedó en ese acuerdo, que ahora no sabemos. Posible escenario posacuerdo. Esa es un poco fue el objetivo de este trabajo. A nivel metodológico, pues el instituto, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil de Colombia y en Estados Unidos, pues a medida que los acuerdos fueron publicándose, estuvimos siempre en la tarea de analizar qué tan convenientes resultaban los acuerdos en función de pensar en la restauración y la protección de las comunidades más afectadas por el conflicto. Entonces, básicamente, los análisis se desprenden de ese análisis
y también de la participación que tuve yo personalmente en muchos de los miles de eventos que hubo en Colombia en los últimos 2 años, en los que precisamente algunos de manera autónoma, planteados por organizaciones étnicas, pues fueron haciendo visibles sus preocupaciones. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de unos 30 minutos y después pues habremos, ahí el jefe me está diciendo que 20. Sí. Ok, entonces tengo muchas diapositivas, pero voy a ir más o menos rápido. Y de entrada pues voy a anunciar un poco cuáles son como las conclusiones y un poco las recomendaciones. Parece una pregunta difícil, pero a veces tiene respuestas que en principio uno le parecen también que son muy sencillas, como muy de sentido común también, pero desafortunadamente a veces el sentido común en Colombia no es el que se ha aplicado. Entonces, ¿cómo garantizar, teniendo en cuenta, digamos, que tanto afrocolombianos como indígenas está completamente documentado, estudiado, que han sido los más afectados por el conflicto armado? ¿Cómo hacer para garantizar que en un posible posacuerdo precisamente puedan ser reparados en forma adecuada? Y de entrada uno tiene que reconocer que esto no va a ser un proceso en el cual el gobierno de forma espontánea vaya a adoptar los mecanismos para que los derechos de las comunidades sean restauradas. Tenemos que recordar que todo, igual que en Estados Unidos, en Colombia, cualquier acción afirmativa para superar la exclusión de las comunidades étnicas ha sido el resultado de una presión ejercida desde la movilización social, y creo que últimamente en las últimas 2 décadas, yo diría en Colombia, todo lo que se ha movido en el tema afro ha tenido, digamos, una contribución muy importante de la comunidad internacional. Es la combinación de la movilización social con el apoyo de la solidaridad internacional lo que finalmente va a seguir moviendo las cosas. No va a haber una respuesta espontánea por parte del gobierno colombiano, a pesar de que ya se haya reconocido los impactos, a pesar del capítulo étnico del cual voy a hablar más adelante. Pero eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Y hay que insistir, como hemos insistido que nos hemos estado acompañando los procesos de base desde hace muchos años, que es el fortalecimiento de las condiciones técnicas de comunidades y organizaciones, la pepa del asunto, como decimos en Colombia. Recordemos, quienes ya están familiarizados con los acuerdos, pero también con la misma cultura política del país, en la cual tenemos leyes para todos, que siempre el énfasis es pensar en cómo se fortalecen las instituciones, cómo preparar las instituciones, cómo diseñar la arquitectura institucional. Y eso efectivamente es una condición suficiente, pero si no se tiene la contraparte realmente de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, es muy difícil que eso se logre. Y creo que el trabajo de incidencia de muchas organizaciones, pues como el Instituto, como WOLA, precisamente ha compartido como esa visión de siempre estar tratando de que el fortalecimiento de las organizaciones esté en el centro de todos estos procesos. La otra respuesta obvia, y ahora pues más adelante la vamos a ver, ¿sí? Es la aplicación del capítulo étnico que quedó incorporado en el acuerdo, en el punto número 6. Ese capítulo étnico, como lo veremos, en sí mismo no garantiza. Ya sabemos que ningún elemento formal de ley en Colombia garantiza en sí mismo las cosas, pero evidentemente su aplicación permitiría, por un lado, corregir muchas falencias con las que quedaron los acuerdos, pero por otro lado también realmente orientar de manera concreta la implementación en términos de respetar los derechos de las comunidades. Y por último, que es el punto que ya sugerí, yo creo que la garantía de los derechos de las comunidades étnicas en un escenario posacuerdo requiere de un rol muy activo de la comunidad internacional.
Bueno, antes de entrar a los análisis en sí mismos, como decía Jimena, estamos en un limbo y cada día pasa una cosa diferente. Unas buenas, otras regulares y otras malas. La de hoy es esta, ¿no? Que finalmente se activó. El presidente Santos esta mañana anunció que queda activado el mecanismo de monitoreo del cese al fuego. Ya comenzó a andar, hoy comenzó a andar, que es un mecanismo que involucra tanto al gobierno como a las FARC, como los miembros de esta misión de verificación, digamos. Esa es la noticia de hoy. Pero ¿qué otros elementos son claves del contexto? Del contexto que se han vivido en los últimos meses en el país. Los resultados del plebiscito, creo que acá todos están familiarizados con lo que ha venido pasando en Colombia, ¿cierto? Los resultados del plebiscito, pues para las comunidades étnicas y para todos los sectores sociales que las han apoyado, pues fueron realmente frustrantes, fue una desilusión muy grande que nadie esperaba, pero sorpresivamente la movilización social para quienes estamos en el país, a mí particularmente me sorprendió, Jimena. O sea, es una reacción en las calles de todos los sectores, ¿sí? Tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional, y se ha mantenido. Yo creo que la reacción inicial fue un poco, esto se fue al traste, pero evidentemente creo que ha sido un componente muy grande la movilización social. Pues estamos en este proceso de, entre comillas, renegociación del acuerdo. Yo estoy en el grupo de los optimistas. Las noticias pues que salen cada día darían a entender que es posible unas modificaciones al acuerdo, ¿sí? Pero manteniendo el núcleo de las cosas esenciales del acuerdo, digamos. Eso es como lo que se ve. Y aunque va a ser polémico, seguramente el mecanismo que se adopte para la refrendación de un nuevo acuerdo, parecería que el presidente Santos, la rama ejecutiva, tiene la alternativa para hacerlo a través del Congreso. Eso es lo que más se ventila, digamos. También, desafortunadamente, en estas dinámicas que siguieron al post-plebiscito, uno observa que sí hay sectores sociales pertenecientes, digamos, a los partidarios del no, que están usando la crítica, los acuerdos, el haber ganado el no, para hacer ataques realmente injustificados hacia grupos sociales y hacia ganancias de ciertas minorías, específicamente la comunidad LGBT y las mujeres, digamos. Eso es algo que también se ha desatado y hay que reconocerlo. Dentro de esta movilización hay que destacar que las plataformas organizativas que empujaron finalmente la incorporación del capítulo étnico en el acuerdo continúan en ese proceso de movilización. Específicamente son muchos sectores, pero creo que quienes han llevado el liderazgo definitivamente ha sido la Comisión Étnica, que como muchos de ustedes saben es una plataforma que agrupa a su vez las plataformas organizativas más significativas del nivel nacional, tanto afros como indígenas. Desde los indígenas, la ONIC, la Organización Nacional Indígena, y de parte del COMPA, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, está Afrodes, Proceso de Comunidades Negras, Conferencia Nacional de Organizaciones, Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca, Red Cambirí, el Foro Interétnico y otros sectores. Creo que no se me escaparon casi ninguno, ¿no? Para hacer los análisis del documento, en términos como ese marco de análisis general, hay como 3 elementos claves para entender. Uno que también parece un cliché, pero tiene un significado muy grande, y esto es un consenso yo creo que en muchos sectores de la sociedad, pero también dentro de las comunidades afrocolombianas, es que allá aún antes del resultado del plebiscito hay conciencia de que nos vamos a enfrentar es a un posacuerdo, no a un posconflicto. Esto es más que semántica, pero creo que hay una convicción hay un consenso muy grande, sobre todo entre quienes están movilizando, que la firma de la paz, ahora el nuevo acuerdo, tan solo es una oportunidad que saca de la ecuación pues el enfrentamiento armado, pero es una oportunidad. O sea, el acuerdo
en sí mismo, por más capítulo étnico que tenga, ¿cierto? Es una oportunidad, y el escenario completo, que ahora lo vamos a revisar desde nuestra perspectiva, no es completamente favorable, ¿sí?, a los procesos de restauración de derechos de las comunidades étnicas. Entonces es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Lo segundo que tuvimos en cuenta en estos análisis es lo que denominamos, bueno, hacer un análisis de los acuerdos desde una perspectiva afrocolombiana. ¿Qué significa eso? Políticamente y metodológicamente. Básicamente, evaluar qué tan coherente era lo que proponía cada uno de los acuerdos con las normas vigentes que protegen los derechos de las comunidades y con los impactos que las comunidades étnicas han experimentado como parte del conflicto. De ese análisis de coherencia uno puede precisamente responder una pregunta que en nuestro análisis siempre le hacíamos a cada acuerdo. ¿Es este acuerdo ofrece las condiciones para reparar las diferentes dimensiones de cada acuerdo? Y en ese ejercicio de análisis uno, entrando en el detalle, pues lo que se va dando cuenta es que se hacen evidente una serie de conflictos, ¿sí?, que van a mantenerse, ¿sí?, que vienen de la dinámica misma del conflicto, y va a haber otros conflictos que van a emerger como resultado de la implementación de los mismos acuerdos. Entonces es clave realmente comprender, cuando decimos analizar las condiciones que las comunidades van a enfrentar en un escenario posacuerdo, es básicamente eso, tratar de visualizar cuáles son esos posibles conflictos que se van a encontrar. Un primer elemento del análisis de esas condiciones tiene que ver con reconocer elementos de orden estructural que uno va a encontrar. ¿En qué situación vamos a encontrar las comunidades étnicas en un escenario posacuerdo? Básicamente, los impactos, lo que han hecho, y eso es muy clave entenderlo, es que han no completamente, pero han quebrantado muy profundamente las condiciones para sostener un proyecto histórico colectivo. Los impactos sobre las comunidades étnicas no se deben entender solamente como la suma de todos los individuos indígenas y afro que han sido victimizados de diferente manera. Es que es el proyecto colectivo que venía históricamente sosteniéndose por siglos, pero que tomó fuerza durante los años 90 con el reconocimiento constitucional, lo que se ha venido destruyendo. Entonces, las condiciones para mantener el proyecto colectivo es lo esencial que se ha destruido. Las dimensiones son de diferente orden. No sobra recordar que la lucha por reconocer los impactos diferenciales también ha sido larga y tomó bastante tiempo realmente que se reconociera que había unos impactos diferenciales y de una magnitud muy alta. Hoy, digamos, ya hay un consenso que de las 8 millones de víctimas, cerca del 30% pueden ser afrocolombianos. Las solas cifras de desplazamiento, se habla de más de 1 millón de afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado. O sea, estamos hablando que las comunidades étnicas realmente están representando el 30% de las víctimas. En términos, pues, de la dimensión cualitativa, ya nombré esa destrucción de condiciones para la vida colectiva, pero pues ahí está todo el repertorio de todas las posibles violaciones que se han cometido contra las comunidades, que han afectado su soberanía alimentaria, las condiciones para el mantenimiento de prácticas culturales, todo lo asociado al narcotráfico. O sea, realmente los impactos realmente son devastadores. A pesar de eso, y ahí es muy importante, digamos, sobre todo reconocerlo, pero también apoyarse en eso, y es que a pesar de todo eso, las capacidades políticas y organizativas de las comunidades étnicas siguen teniendo un muy alto nivel y capacidad de incidencia. Digamos, no estamos frente a comunidades completamente
ni derrotadas, ni mucho menos. O sea, hay un capital social, un capital comunitario muy grande. Y lo otro que también es estructural, no me va a tener en echar todo ese cuento, pero creo que muchos de ustedes lo saben. Solo a última hora, con la inclusión del capítulo étnico, se corrigió parcialmente una exclusión completa del proceso de paz. Digamos, eso también es muy diciente y creo que refleja también elementos de discriminación racial que se siguen manteniendo. Como voy de tiempo, voy bien, ¿no? Entonces, algunas de esas condiciones que uno se visualizan que van a estar en un escenario posacuerdo. La violencia no va a cesar. Sale de la ecuación las FARC, ¿sí? Pero las dinámicas que se tejieron alrededor del conflicto armado continúan. La lucha por el territorio, por el control de territorio por actores económicos legales y ilegales va a continuar. O sea, el uso de la violencia como una práctica no va a cesar en forma inmediata, aún con un nuevo acuerdo. Y eso va a pasar tanto en contextos rurales como contextos urbanos. Ahí yo quiero hacer un énfasis que también lo voy a hacer más adelante, y es que si bien los acuerdos, como debería ser, se concentran, digamos, en la vida, digamos, de las reformas que se requieren para superar las exclusiones en lo rural, no debemos olvidar la dimensión urbana, ¿sí? O sea, el conflicto no solamente, o las violencias no solamente las van a enfrentar las comunidades afroindígenas que están en el área rural, sino también las que están en Buenaventura, en Bogotá, en Quibdó, en Cali. Eso va a seguir pasando. Otra condición es que el modelo de desarrollo, que afecta de manera muy particular ciertas dimensiones de la vida de las comunidades étnicas, no estuvo en discusión. De hecho, eso fue una de las sorpresas cuando inició este proceso de negociación, que las FARC renunciaran a discutir el modelo económico, el modelo de desarrollo, pero eso no está tocado, y desafortunadamente quienes desde las comunidades siguen alertando sobre los efectos de este modelo de desarrollo, pues son los que siguen siendo objeto de mayor intimidación y violencias. El tema minero, digamos, está precisamente en el centro de esa discusión. La otra condición que nos vamos a encontrar, que es de pronto la más esencial, que se corrige un poco con el capítulo étnico, es que los acuerdos por ese proceso de exclusión en la mesa de negociaciones no tienen un enfoque étnico adecuado. No tienen un enfoque étnico adecuado, digamos. El capítulo étnico entra a corregir algo y queda como una sección muy importante del punto 6. Pero cada uno de los otros 5 acuerdos, cuando uno los analiza desde esta perspectiva afrocolombiana que yo nombraba, son acuerdos que no son adecuados y no incorporan el enfoque diferencial en forma adecuada. ¿Qué hubiera sido incorporar el enfoque diferencial en forma adecuada? Primero, que reconociera los impactos diferenciales del conflicto en cada uno de esos aspectos que tocan los acuerdos. Ese es, digamos, el elemento esencial, ¿sí? Que hubiera reconocido las normas y los mecanismos que hoy siguen siendo vigentes y que han servido para proteger estos derechos aún en medio del conflicto, y que por lo tanto, con base en ese reconocimiento, hubiera ofrecido mecanismos diferenciales de cómo enfrentar cada uno de los temas de los acuerdos. Si uno analiza cada acuerdo, precisamente eso es lo que carece cada acuerdo. Más condiciones. También de pronto se ha perdido en los análisis y las discusiones públicas sobre esto, y es que como resultado en gran parte de los impactos del conflicto, hoy tenemos unas comunidades étnicas, unas comunidades afrocolombianas que han sido fragmentadas de diversa manera. O sea, también hay una diversidad dentro de las comunidades étnicas que es importante reconocer. Ya hablé de las personas afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, que pueden representar más de 1 millón. Las mujeres afrocolombianas,
los diferentes grupos de edad y otros grupos que ni siquiera, digamos, han sido debidamente visibilizados a pesar de que hay esfuerzos organizativos nacientes que hay que apoyar. Estoy hablando de comunidades afrocolombianas LGBT, que tampoco han sido, eso hace parte precisamente de adoptar un enfoque diferencial cuando uno piensa en lo que debe ser, digamos, unas propuestas para restaurar el derecho de estas comunidades. Dinámicas institucionales que se vienen, yo creo que ahí sí, Carlos, en el documento es el que pierde más vigencia frente a la incertidumbre, pues porque el acuerdo en su parte 6 concretó, bueno, viene plebiscito, viene un proceso legislativo, viene una serie de pasos, digamos, seguramente esos se van a mantener, todo parece indicar que hay una apuesta precisamente a que una vez se logre este nuevo acuerdo rápidamente pase al Congreso y continúe ese proceso legislativo que se había previsto. Pero hay un elemento del cual no se habla mucho, a mi modo de ver, por lo menos en las discusiones y cuando uno habla con las comunidades, y es que no hay conciencia de los conflictos que van a emerger entre la normatividad que está vigente y la normatividad y las instituciones que van a surgir de los acuerdos. ¿Qué va a pasar con los autos de la Corte? ¿Qué va a pasar con todo, con la política, con la ley de víctimas? O sea, no se sabe qué va a pasar. Y ahí pueden subir una cantidad de conflictos. Al principio en unas diapositivas puse una, ¿cuánto me queda, Carlos? 10. En la diapositiva puse una frase que le gusta mucho acá en Estados Unidos, que es el diablo está en los detalles, ¿no? Precisamente. Yo creo que es una de las últimas conclusiones es la necesidad de ir a los acuerdos y a cada uno de los detalles porque ahí es donde se van a jugar las cosas. Ok. Ya había anunciado como los elementos de por qué muchos pensamos que los acuerdos no incluyen un enfoque diferencial étnico adecuado. Ya simplemente repito rápidamente, no hay reconocimiento de los impactos específicos, no hay las normas vigentes que siguen ayudando a proteger los derechos de las comunidades afrocolombianas, no están reconocidas. Estoy hablando de la ley 70, estoy hablando de las figuras, de las formas de autoridad propias. Consejos comunitarios no son mencionados en los acuerdos, la consulta previa no es mencionada en los acuerdos. Entonces, precisamente eso hace pensar que la dinámica institucional, cuando se entra a ver los detalles, va a ser un problema muy grande. Aquí no me voy a detener realmente mucho porque ese es, ojalá puedan leer el documento, pero son discusiones que ustedes seguramente han escuchado mucho. Cada acuerdo, y esa es la virtud, digamos, del trabajo que hizo la Comisión Étnica y el COMPA, fue mirar cada acuerdo en su detalle, cuáles eran los elementos que ponían en peligro derechos adquiridos. En la reforma rural, no solamente la omisión de las formas de autoridad como los consejos comunitarios, sino estos mecanismos propuestos como el Fondo de Tierras, que al no explicitar los derechos adquiridos, podían poner, y siguen poniendo en peligro todavía a pesar del capítulo étnico, los derechos que han adquirido muchas comunidades, que ya tienen títulos colectivos, y mucho más aquellas que están en proceso de buscar la titulación de la propiedad. En términos de participación política, repito, se propone toda una serie de reformas precisamente para mejorar aspectos críticos de la democracia colombiana, pero desde el punto de vista diferencial era importante reconocer las formas de autoridad de las comunidades étnicas. En la solución del problema de drogas, a mí me llamó la atención en ese, es porque no solamente los acuerdos son planteamientos de qué debe hacerse, qué mecanismos, sino también ofrecen comprensiones sobre los problemas que a mi modo de ver muchas veces son inadecuadas. Entonces, frente al problema de solución del problema de drogas es una visión completamente el aspecto criminal del problema de las drogas.
y lo que promueve es un poco esa idea de que las comunidades étnicas o campesinas que sembraron coca, digamos, pues también son criminales, entonces hay que, ¿sí? Digamos, los acuerdos proponen una serie de mecanismos participativos para enfrentar, digamos, la sustitución de cultivos y todo eso, pero esa visión criminal del problema precisamente esconde todos los impactos culturales que tuvo el problema de las drogas sobre las comunidades y el derecho que ellas tienen desde sus propios mecanismos para enfrentar la transición que se requiere ahí. El acuerdo de víctimas yo creo que fue uno de los últimos, por lo menos a nivel de sus principios, de sus planteamientos, es el que se acerca más a la idea de generar participación y realmente dar centralidad a las víctimas. Y realmente uno cuando lee cada uno de los mecanismos propuestos en los diferentes elementos del acuerdo de víctimas, uno ve que están los espacios para que las víctimas puedan participar. Nuevamente hay la carencia de un reconocimiento explícito a los procesos organizativos étnicos. A mí particularmente me llama la atención cómo el tema de desplazamiento forzado, por ejemplo, en el acuerdo de víctimas está resuelto en unos 3 párrafos tal vez, ¿sí? Pero donde no hay una comprensión adecuada tanto de las formas organizativas que existen y que ya tienen muchos años planteando propuestas, como de todas las dinámicas que ha generado el desplazamiento. Es como si el acuerdo dijera, acá hubo unas personas que desplazaron, entonces ellos van a querer volver y punto. Pero sabemos que muchos familias afrocolombianas, la primera generación, muchos de ellos tal vez ya no quieren regresar, tal vez no tienen alientos ya para hacerlo, ¿sí? La segunda generación que creció en las ciudades, muchas se mantiene ya con su proyecto de vida ahí, pero quiere mantener su identidad cultural, ¿sí? Las mujeres también, yo creo que los procesos de mujeres han sido quienes han construido unos procesos de búsqueda de mantener su cultura, pero de apropiación de la ciudad de una manera diferente. O sea, no es tan sencillo como que uno lo resuelve en un par de párrafos a ver qué hacemos con los desplazados, digamos. El capítulo étnico que está en el punto 6, en nuestra publicación también como anexo lo incluimos como material de consulta, pero pues es muy fácil acceder a ello. Lo importante de destacar es que precisamente quedan 4 hojas, pero el trabajo que hicieron las plataformas organizativas ofreció un análisis mucho más amplio. ¿Cuánto era el documento original? ¿Unas 30 páginas? Pero digamos, en medio de ese trabajo de incidencia, esas 4 páginas, a mi modo de ver, sí recogen lo sustantivo. Primero, precisamente, un reconocimiento de los elementos estructurales y de la magnitud de los impactos del conflicto sobre las comunidades étnicas. También reconoce y pone de frente, digamos, los compromisos internacionales que el Estado colombiano sigue manteniendo frente a la protección de los derechos de las comunidades étnicas y que es algo que se debe tener en cuenta para la implementación. Coloca la consulta previa y lo plantea como el mecanismo primordial, no subsidiario, dicen ellos. ¿Sí? Recordemos que los acuerdos tienen infinidad de mecanismos de participación para cada una de las cosas. ¿Sí? Y era clave, digamos, que en términos del capítulo étnico quedara incorporado en el acuerdo, que es la consulta previa, lo que tiene prelación a la hora de tomar decisiones que afecten a las comunidades en la implementación. La transversalidad no es un cliché para el movimiento de comunidades negras o los indígenas, realmente la consideración de los impactos diferenciales por género, por edad, ¿sí? Son elementos que son claves y quedan como principio. Y para cada uno de los acuerdos, reforma rural, participación, el capítulo apunta a elementos claves que hay que tener en cuenta para proteger los derechos adquiridos. Y a nivel de institucionalización, precisamente, propone la creación de una especie de instancia de alto nivel que debería ser consultada y participar en todos los procesos de implementación y verificación de los acuerdos. Ya voy terminando. Derivado de eso,
y el análisis un poco de las condiciones que planteaba, reitero, digamos, ese énfasis que debe tener colocarla como condición fundamental. Volviendo a la pregunta de la presentación, ¿cómo garantizar que los derechos étnicos se reconozcan y se respeten en un escenario posacuerdo? Lo fundamental es garantizar que las comunidades y organizaciones tengan la capacidad técnica y los recursos para participar y poder aprovechar todos los espacios de participación que ofrecen los acuerdos. Y esto debería ser, priorizar que las comunidades y organizaciones tengan las condiciones, debería ser un compromiso explícito del Estado frente a eso como la condición 1. En el proceso legislativo, que siga una vez se llegue a un nuevo acuerdo, esperemos, ¿sí? Es un escenario en el que desafortunadamente yo siento que los movimientos afroindígenas no estamos muy bien preparados, no tenemos mucha experticia en eso, pero ahí se van a jugar muchas cosas, ¿sí? Porque finalmente, si recuerdan las particularidades del sistema político colombiano, para que algo llegue a ser política pública y que tenga presupuesto, pues deberá existir la pieza legislativa sobre la cual se base. Es decir, uno debería pensar que un proceso de incidencia clave sería que en el proceso legislativo se asegure que todas las provisiones, prescripciones que plantea el capítulo étnico también sean tenidas en cuenta e incorporadas en el proceso legislativo. Y en últimas, después de que todo se resuelva en el Congreso y ya las instituciones encargadas pasen a ejecutar, finalmente es en el nivel local y de las entidades donde se juega todo. Puede haber capítulo étnico, puede haber leyes, pero ya conocemos la cultura del sistema político colombiano. Si en las entidades territoriales no hay convicción y asignación presupuestal, nuevamente como muchos aspectos de ley 70, quedará ahí, quedará como unos programas que le asignan unos pocos pesos y se hacen unas actividades marginales realmente al problema. De ahí que el reto, nuestro modo de ver, precisamente tenga que ver con seguir obviamente fortaleciendo estructuras nacionales que hacen incidencia, pero sobre todo lo que a nivel local y a nivel regional se va a jugar. Y en términos de verificación, ya introduzco el último elemento, que fue uno de los que planteé al principio. Creo que en el monitoreo de los acuerdos que va más allá del cese del fuego, creo que originalmente la misión de la ONU era solo sobre cese al fuego, pero se dio apertura para que precisamente incluya la verificación de todos los acuerdos en su conjunto. Eso fue una muy buena cosa. Y ahí yo creo que, digamos, ahí sí, eso es la cuña, ¿no, Carlos? No, pues es el trabajo que hacemos nosotros y en el que estamos convencidos, digamos. Definitivamente sí hay razones de peso para pensar que el uso de los mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos puede aportar mucho. Digamos, aquí hay unos elementos de incidencia internacionales. WOLA creo que pues tiene toda la experticia con el Congreso, digamos, que también se ha demostrado que ha jugado un papel fundamental, pero creo que también a veces se pierde de vista el proceso a largo plazo que se ha dado para que en medio de las dificultades Colombia haya adoptado una serie de mecanismos y políticas en función de la protección de los derechos humanos. Y ha sido un proceso lento, pieza por pieza, ¿sí?, que va a tener que seguir jugando un papel fundamental. Nosotros particularmente le apostamos a que el uso de esos mecanismos tiene que ser desarrollado por las mismas comunidades y organizaciones. O sea, nosotros lo que pensamos un poco, nuestra apuesta es, aquí se necesita seguir avanzando en que comunidades y organizaciones tengan un sistema de base autónomo, ¿sí?, para aprender a usar los mecanismos de derechos humanos y aprender eso haciéndolo, digamos. Eso es un poco también una de las condiciones a las cuales, digamos, el instituto apunta a aportar.
¿sí? Otra, y precisamente ya en términos del trabajo concreto, de acompañamiento de las comunidades a las organizaciones, es eso nuevamente, ¿sí? Es la necesidad de entrar con el nuevo acuerdo, que esperemos mantenga cosas claves para nosotros, entrar al detalle, entrar a mirar cada una de las cosas. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes, es la visión que hemos construido, coincide con muchas que tienen otras organizaciones que acompañan el trabajo en Colombia y pues abrimos el diálogo, Jimena, para... Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy importante el trabajo que hiciste en documentar todo esto. Muchas veces en la lucha de hacer muchas cosas para lo del momento y emergencia, no documentamos y no analizamos en el proceso, durante el proceso. Entonces esto es muy importante. Los retos sí son muy grandes y obviamente lo que mencionaste, el tema de presupuesto y qué van a hacer exactamente los mecanismos de participación, son claves para que sea efectivo, sea lo que sea el acuerdo. Pero también hay otras cosas que quiero solo rápidamente mencionar, que pensé después de leer tu documento. Una es que hay un desafío entre las políticas internacionales comerciales que ha firmado Colombia y lo que está en estos acuerdos. Entonces, por ejemplo, los TLCs con Estados Unidos y Canadá tienen un enfoque enorme sobre el tema de la extracción de recursos naturales en territorios étnicos. Y eso cómo va a aplicarse las dos cosas a la misma vez, honestamente no sé. Lo otro es que hay que seguir, y esto está en los acuerdos, el desmantelamiento de grupos criminales, socialmente, políticamente y también todavía militarmente hay una presencia que amenaza. Las instituciones, Colombia tiene muy buenas leyes y todo, pero de ir desde las instituciones a la realidad que dé resultados es otra cosa. Y ahí no es solo fortalecer las instituciones a nivel nacional, regional, pero también mirar el tema serio de corrupción y que haya realmente más transparencia sobre qué se está haciendo con fondos. Y creo que lo más difícil tal vez es que se necesita un cambio cultural. Realmente el chip tiene que cambiar en Colombia en términos de cómo se tratan y cómo se piensan sobre las comunidades étnicas. El racismo estructural se ve a todos los niveles de la sociedad y eso impide mucho de que la misma sociedad civil pueda tener incidencia y diálogo directo con las élites y las instituciones que deberían responder para ellos. Entonces, solo quería agregar eso y, no sé, abrirlo por ninguna preguntas o comentarios que puedan tener. Por favor, identifíquense cuando hablen. ¿Sí? Sí. Carlos Salinas del Human Impressions. Quería agregar un elemento para que aterrice el tema del presupuesto. Sí, considero, estoy de acuerdo que es fundamental. Hace varios años atrás, el Centro de Atención Indígena, el CECOIN, publicó una serie de estudios llamado La Tierra contra la Muerte. Entre ellos está un análisis sobre una mesa de concertación que se estableció en Bogotá para resolver los temas de territorio indígena. Hicieron un análisis de acuerdo a cómo iba moviéndose esa mesa de concertación que era entre el gobierno y organizaciones indígenas, y dijeron que en ese momento, al paso que iban, con los presupuestos que iba otorgando el gobierno, sí se iban a poder resolver todos los conflictos territoriales que habían sido presentados hasta ese momento, pero que iba a demorar 60 siglos. Entonces hay que tener eso muy presente. Sí. Sí. ¿Otros comentarios o preguntas? Bueno, entonces yo quiero... Sí, Carlos. siga. Sí. Jorge Rivera, preso político cubano, escritor y periodista independiente. Bueno, tú contaba, bueno, una exposición excelente, realmente una perspectiva global del conflicto este colombiano muy interesante, y sobre todo la cuestión de la raza que nos persigue, ¿no? A los cubanos, nos toca muy de cerca. Yo quería saber, cuando
sea, ¿qué posibilidades reales hay? ¿Qué tiempo se demoraría en alcanzar algún tipo de acuerdo que favorezca a estas comunidades afrodescendientes? Sobre todo a partir de todos los vicios, todas las consecuencias que trae una guerra tan prolongada, que ha costado tanta sangre, que ha costado tanto desplazamiento, que ha costado tantos costos humanos, materiales. ¿Qué posibilidades existen reales cuando no existe yo diría, una concienciación sobre el problema racial dentro de Colombia, como también no existe en Cuba? ¿Qué posibilidades existen reales y qué plazos, más o menos, según tu punto de vista, se pudiera conseguir algún tipo de avance en este sentido? No agarramos las otras. Y el otro es, me parece muy grave, es cómo los partidarios del no, utilizando la ideología de género, han generado uno de los países que era más avanzado en términos de política pública y de política LGBT. Hay una amenaza, digamos, a todos esos avances que se habían logrado. Inclusive, yo sé que la semana pasada hubo una delegación en el movimiento LGBT colombiano en La Habana para hablar con las FARC. Y un poco para decirles todo lo que se avanzó en términos LGBT, o sea, no se puede, no debe ser negociable. Entonces yo quisiera más bien como que pudieras tal vez, nosotros no analizamos muy bien en nuestro documento, pero vos que vivís en Colombia, que si pudieras comentar un poco cuál es la sensación, digamos, de la gente con respecto a estos elementos, fortalecimiento libre y esta manipulación, de una u otra forma, con la ideología de género para disminuir, digámoslo así, o tratar de minimizar a la población LGBT. No, otra pregunta más. ¿No? Okay. Bueno, voy a hacer una reflexión uniendo las dos preguntas de Carlos y Jorge, pero primero voy a hacer una pequeña con relación a lo que señala Carlos, ¿sí? Yo creo que precisamente uno de los problemas que ha habido para pensar las políticas públicas y cómo diseñarlas son los supuestos y los modelos sobre los cuales se fundamentan. Yo creo que Colombia, para atender, digamos, el tema de las víctimas, ha adoptado una forma de concebirlas y por lo tanto de presupuestar las cosas inadecuadas. Precisamente en lo que tú señalas es evidente, o sea, uno no puede enfrentar el problema de solucionar los impactos colectivos, ¿cierto?, con base en unas políticas que ve como un universo de víctimas individuales. Ninguna plata del mundo alcanza para eso. Yo alguna vez cuando funcionaba Familias en Acción, todavía funciona, ¿no?, un programa de darle subsidios a la gente en condiciones de pobreza, y estábamos hace unos 4 o 6 años que estábamos pensando y discutiendo qué significaba el enfoque diferencial. Nosotros planteábamos en que como política pública uno tiene recursos limitados y debe escoger, ¿sí? O sea, Familias en Acción es un programa que no daba la posibilidad de restaurar la dignidad y las condiciones de generar ingresos de la población desplazada en Quibdó, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, no funciona, o sea, tú tienes que pensar en un modelo diferente.
lo mismo, o sea, todo este tema de restitución de tierras, ¿sí? Precisamente en lo que ha fallado gran parte es en conocer la dimensión colectiva de los impactos, que tiene que abordarse de otra manera, definitivamente. Entonces quería hacer como esa anotación que me sugiere tu intervención, Carlos. Y estas otras dos preguntas, yo comenzaría diciéndole a Jorge que con este proceso de paz a nosotros como colombianos y afrocolombianos sí nos dio mucha esperanza y nos sigue dando. O sea, yo creo que si se sale de la ecuación el enfrentamiento armado con las FARC, se abren unas posibilidades de que cese muchas de las violencias, ¿sí? Pero como decía al principio, no resuelve los problemas y es una oportunidad. Y creo que precisamente los plazos, quienes estamos en el activismo contra discriminación racial y todo esto, yo a veces le digo a mis amigos, me lo digo para convencerme y seguir adelante, y es que esto es un proceso de muy largo plazo, digamos, muy retomando la visión de lo que significa ser afro para mí, digamos, es ser parte de un proyecto colectivo que lleva muchos años desde atrás, digamos, para buscar la libertad, para buscar la igualdad, y que va a continuar, digamos. Entonces yo no creo que las condiciones de vida de las comunidades rurales del Pacífico, eso vayan a resolverse en un futuro muy próximo, de 5 o 10 años, no, esto es un proceso muy largo. Pero en el caso colombiano definitivamente el proceso de paz y ese cambio, digamos, que uno ha observado tanto en las FARC como en el gobierno, realmente le da una esperanza de que sí es posible generar condiciones para avanzar hacia allá. Entonces yo creo que es algo. Y precisamente yo creo que una de las cosas que a mí me ha dado optimismo en los últimos meses, las últimas semanas después del plebiscito, es ver cómo a partir de esa movilización social, inclusive de sectores del no, el uribismo ha sido desplazado como el protagonista del proceso. Digamos que ese es un poco el temor al siguiente día del plebiscito, ¿no? O sea, ya Uribe va a poner las condiciones para una negociación y lo que va a pasar adelante. Yo creo que eso no es así. Pero hay un problema más de fondo, digamos, que es el mismo problema que están acá en Estados Unidos mañana, digamos. El problema no es el personaje, digamos, porque el personaje simplemente refleja la realidad de lo que tenemos en la sociedad. O sea, una cultura de racismo, de homofobia, ¿sí? Completamente que impregna a la mitad de la sociedad. Es así, o sea, el plebiscito, o sea, no es que el señor que está acá, ¿sí? Mágicamente haya persuadido a la mitad de los posibles electores de Estados Unidos de toda esta, no, es que eso es lo que eso es. En Colombia un poco yo creo que eso es lo que estamos viviendo y esa es la realidad. O sea, el sí, la mayoría que votó por el sí, o sea, en todas las regiones afroétnicas, el sí ganó por encima del 80%. En todas las grandes ciudades, de quienes no han vivido el conflicto, fue que ganó el no. Y la indiferencia, digamos, frente a la suerte de las víctimas, digamos, es la realidad que tenemos en la sociedad colombiana en este momento. Entonces, definitivamente, por eso lo puse como un motivo de preocupación en una de las primeras diapositivas, es que sí, esto lo que ha hecho es volver a poner en evidencia el problema en que nos enfrentamos como sociedad para no permitir realmente el respeto de los derechos humanos en el nivel más básico. Y sí, yo creo, Carlos, que es supremamente preocupante y está en peligro, ¿sí? O sea, está en peligro constante en el país que retrocedamos, ¿sí? En el reconocimiento de elementos básicos que ya habíamos logrado, digamos, ahí sí no soy tan optimista, digamos, eso trasciende el proceso de renegociación de los acuerdos y como decimos en Colombia, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, como decimos en Bogotá, pero sí es preocupante. No sé, Jimena, ¿quieras comentar algo? No sé si hay otras preguntas. Bueno, en términos de la perspectiva de Estados Unidos, el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, mañana tenemos elecciones y vamos a tener una nueva administración. Y en todos los cambios de administración se necesita continuidad y la administración de Obama ha sido muy propositiva en apoyar el proceso de paz con un enviado especial,
con una directiva muy fuerte de que hay que buscar solución y ha sido bastante flexible en mirar las políticas estadounidenses a raíz de lo que el gobierno de Colombia considera es necesario para la paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la política de extradición que es estatal, pero se ha dicho básicamente que si el gobierno de Colombia no acepta básicamente que se extradite, no se va a extraditar, ¿no? También se ha dicho que si el gobierno de Colombia quiere parar las fumigaciones y buscar otros mecanismos como erradicación manual de la coca, se va a respetar. Digo, eso ha sido muy flexible, pero no ha sido necesariamente siempre esa manera de relacionamiento de Estados Unidos y Colombia. En el pasado ha sido mucha imposición de parte de Estados Unidos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y eso en este caso puede tener muchos efectos negativos en el proceso. Entonces, estamos nosotros en un proceso de transición. El Congreso va a abrir de nuevo cuando vuelven de este receso, y ahí van a tener que finalizar el paquete de ayuda al exterior, que incluye un paquete que se llama Paz Colombia, que es precisamente designado para apoyar muchas de las iniciativas de estos acuerdos y también el tema de desminado. Y una pregunta que ya se está circulando en el Congreso es, si no hay acuerdo, ¿por qué vamos a hacer un Paz Colombia? Entonces, hay parte de esos fondos, 90 millones, que están contingentes en que se firme un acuerdo, otros que seguramente pueden pasar sin un acuerdo, pero en una situación global donde hay tantas prioridades, donde deben ir fondos, y Colombia siendo un país de renta media, mismo que está muy mal distribuido, no lo hace fácil para quienes quieren aumentar el presupuesto para la paz. Entonces, tendríamos que ver qué pasa aquí también. Ojalá que se pueda resolver este impasse político en Colombia rápido, y ojalá antes de que se termine el año, para que se pueda proceder en la dirección que se estaba yendo, que ha sido muy positivo para Colombia. De manera humanitaria ha sido el periodo más bajo en términos de abusos relacionados a conflicto. Todavía hay un problema de violencia seria, pero no es nada comparado a lo que ha sido durante muchas de estas décadas de este conflicto. Entonces, con eso solo quiero invitarlos a todos ustedes que por favor llévense los materiales que tenemos aquí. Pedro tiene varias copias de su informe, y que en cualquier manera que puedan apoyar este esfuerzo, nos apoyen para que se pueda asegurar que estos derechos sigan en los acuerdos de paz de Colombia. Gracias. Muchísimas gracias.